tuve como una reunión familiar con mi madre, mi tío también estaba, y les dije que 100% iba a intentar ser jugador profesional, que iba a acabar de estudiar y que muy probablemente no quería estudiar más, que lo tenía clarísimo y que lo iba a hacer. Y les avisé 2 años antes de hacer 18. La impresión fue que más nada que es bastante pero además me sorprendió el tiro alto y le vi muy estresado por el momento en el que justo había caído la que A ver, lo que lo inició todo fue mi hermano mayor, mi hermano mayor Iván, que él jugaba a un juego de la Segunda Guerra Mundial que se llamaba Day of Defeat en un equipo y cuando yo volvía del instituto y del colegio le veía jugar a él. Él ponía el HDMI a una televisión que tenía pegada a la pared en su habitación y podía ver cómo entrenaba con el equipo, cómo jugaba los partidos y escuchaba a sus compañeros también. Y me parecía increíble, porque era como un vestuario de fútbol, pero dentro de un videojuego. Siempre había jugado al FIFA o al Pro y al Super Mario y cosas así, pero nunca me había imaginado que podías jugar competitivo en equipo a un videojuego y cuando lo vi dije, esto es la hostia, yo también quiero. Y empezó gracias a eso. Tuvimos un periodo de tiempo en la familia donde por la crisis lo pasamos mal. Mi madre perdió el trabajo y no podíamos pagar las facturas, entonces tuve que dejar de jugar online durante 2 años. No teníamos luz ni internet, ni gas tampoco. Y estaba estudiando todavía y entré en GBots justo antes de que pasara eso. Entonces cuando de repente se nos cortó todo, pues no podía entrenar más. Y el CEO del club, que se llama Adri, vino a buscarme a casa y me llevó a Barcelona y me acogió durante un tiempo y estuve jugando en un ciber en Barcelona para poder continuar compitiendo con el equipo. Y estuve jugando en GBots en el ciber 247, que creo que lo han cerrado ahora, durante unos meses, y luego él hizo una gaming house en Sabadell y me mudé a la gaming house y dejé mi casa bastante pronto, creo que tenía 17 años y me fui a vivir ahí y ganamos la Liga Española, imbatidos. Obviamente era el equipo a batir, era la rivalidad, el equipo rival directo. Yo creo que nuestro equipo y el suyo eran los mejores equipos de España por aquel entonces. Entonces, pues, ¿qué opino? Yo, pues que era el rival a batir, eran muy buenos jugadores, todos de ellos, y me parecía muy buen equipo, la verdad. Ese evento le tengo mucho cariño porque es la primera vez que voy a un evento presencial de relevancia, que es las finales de la LVP en Gamergy, y encima jugando contra gente que yo cuando era pequeño me habían hablado de ellos mucho, que eran Musambani, Flipping y gente que son leyendas del Counter-Strike y que llevaban ganando desde hace años y que nadie les tosía. Y yo era un niño que ellos no sabían ni quién era. Entonces fui al evento y antes de ir al evento, de hecho, me encontré hace poco una libreta conmigo que había escrito todo lo que hacían, me había visto todos sus partidos y había preparado el partido escrito a mano, todo lo que tenía que hacer, lo que tenía que decir. Había estudiado incluso lo que iba a decir a mis compañeros. O sea, no solo lo que hacían, sino cómo lo iba a comunicar. Y estaba escrito en la libreta. Y fuimos a jugar contra ellos y nos tocó en el primer partido de grupos directamente contra ellos, el primer partido del evento. Íbamos perdiendo 13-3 y me acuerdo perfectamente que me giré y les dije a todos mis compañeros, miradme a la cara. Yo era un crío, además no imponía nada. Era un crío, literalmente. Seguro que podéis encontrar alguna foto.
y les dije, miradme la cara, esta gente es malísima, mirad cómo les estoy ganando los duelos, vosotros podéis hacer lo mismo, yo así gritando. Y acabamos remontando todo el partido, llegamos de 13-3 a 15-15 y luego overtime y ganamos el partido, creo que me hice 46 kills, un MVP del partido, y recuerdo como ellos dijeron que en toda su carrera nunca les había pasado algo así, nos acusaron de que habíamos mirado las pantallas del stage, o sea, estaban en shock realmente, no se lo creían. Y luego acabamos pasando de grupos primeros, jugamos los playoffs, ganamos todos los partidos de pareja, llegamos a la final y jugamos en una arena sin pantallas, sin la pantalla grande ni nada, una arena, delante un equipo del otro. Y empezamos a ganarles, todo el equipo jugando muy bien, todos mis compañeros jugando a un nivel genial y les metimos una paliza, 16-3 y 16-1. Que me acuerdo que antes de jugarla me dijo, voy a ir y voy a ganar. Y yo, joder, lo tiene como muy claro, ¿no? Y sí, fue y ganó. Los que llevaban ganando siempre sabían que llegaban jugadores nuevos ahora. Conocí a Óscar a través de un amigo nuestro que se llama Adri, que era el dueño del equipo de G-Bots, donde estaban compitiendo en CSGO para la SL Expo de Barcelona, que fue en 2016. En esa época yo creía que era el mejor jugador de España y creía que podía jugar en cualquier equipo internacional. Tenía muchísima confianza en mí mismo. Cuando vi a Óscar por primera vez, me impactó sobre todo por su altura, ¿vale? Porque yo soy muy bajita y él es muy alto. Pero sobre todo me impactó muchísimo su carácter. Tenía 19 años en aquel momento cuando lo conocí. Bueno, era muy joven, pero lo tenía muy claro. Y también creo que tenía como una mentalidad de que yo no solo jugaba para pasármelo bien, sino jugaba para sobrevivir también. Porque si no me salía bien no tenía un backup, entonces tenía que ir all in. Y me dejaba el alma. O sea que... Era como una persona muchísimo más madura para realmente la edad que tenía, porque luego pregunté en plan de qué edad tiene, y dijo 19, y es en plan de wow, qué forma más de ver las cosas. Cuando Optic contacta conmigo fue después de jugar en la SL Expo Barcelona, que fue un evento internacional donde vino a jugar Fnatic, que era el mejor equipo del mundo y todos los mejores equipos del mundo. Con G-Bots ganamos el clasificatorio español que nos daba una plaza y éramos un equipo que no estábamos ni asalariados, éramos prácticamente amateur, jugando contra Fnatic, que había ganado 7 torneos seguidos, todos eran asalariados, el mejor equipo del mundo, y casi les ganamos. Quedamos 16-13 y jugando muy bien como equipo. Y son unos momentos que yo creo que nunca voy a olvidar en la vida. Y gracias a ese partido, la gente se fijó en algunos de nosotros y estaba en un listado de hltv.org, que sería como una página web donde dan todas las noticias y los resultados de Counter-Strike, y el CEO tenía una lista de los mejores jugadores jóvenes que pueden llegar a algo, y yo estaba dentro de la lista. Entonces Optic Gaming, que es una organización norteamericana, le preguntó a este señor y le pasaron mi nombre. Justo cuando le pasaron mi nombre, jugué contra el mejor equipo del mundo, jugué muy bien, y luego me llamaron y me hicieron una entrevista. Y bueno, pasé de no cobrar nada a poder pagar todas las facturas, a pagarle las cosas a mi madre, a tal. Y obviamente fue un cambio en mi vida radical. Y eso fue lo que le ha dado gran parte de lo que tiene ahora y ha sido el impulso que necesitaba, porque es una persona que se esforzaba muchísimo, trabajaba un montón y siempre ha tenido una mentalidad de ganador. Pero vamos, no hay ningún tipo de duda. Me alegré muchísimo, lo recuerdo con lágrimas de novita en mi cara, porque te juro que no paraban de salir, pero eran de felicidad, porque como he comentado antes, tenía muy claro el camino y él había apostado y sacrificado muchísimo para conseguir ese objetivo. Y fue felicidad pura y dura. Una parte de tristeza, porque se iba al otro lado del mundo, o sea, cruzando todo el océano, pero es que era su momento. Y yo creo que en aquel momento, después del torneo que hicimos, sobre todo Óscar y yo creo que, acorde al objetivo que teníamos como jugadores, yo creo que fue el salto que teníamos que hacer y pensar en nosotros. En mi caso fue irme a Penta y en su caso fue irse a Optic. Y llegué allí y todo fue sobre ruedas. I don't know what it means, but there's a smile upon your face, and I see something shimmering in your eyes. And they say if you want a glimpse the future you need
¿Qué clase de pizza? And you said you put down your more. Al principio, cuando me mudé adentro de la mansión que estaba en Chicago, la mansión estaba en medio del bosque. Una mansión gigantesca que tenía una piscina dentro, tenía una sauna también, tenía hasta una pista de hockey de hielo exterior y no sé cuántas habitaciones, un cine. Era la típica que ves en los vídeos estos de YouTube de una mansión de 4 millones de dólares y tal, ¿no? Yo me acuerdo que en ese momento dije, lo ha conseguido. Lo que estaba buscando y lo que necesitaba y lo que necesitaba la familia lo ha conseguido. Ha dado el paso que se merecía y que tanto tiempo ha estado luchando por ello. Así que yo sinceramente estaba súper contento, muy, muy, muy contento. Porque, ¿cómo no voy a estar contento, no? Si cumple uno de sus sueños, es que, vamos, totalmente lo estaba. Y sigo estando súper contento, la verdad, cuando pienso en ello. A mí me habían dicho que mis compañeros iban a venir conmigo. Yo era el único extranjero, todos los demás eran de Norteamérica. Y cuando llego allí, de repente, mis compañeros dicen que prefieren quedarse en casa con sus familias y solo venir cuando sea necesario. Y me quedé muchísimos meses solo en medio del bosque, con 19 años. Y al principio no te importa mucho porque estás en ese momento de que todo te parece alucinante y te lo estás pasando súper bien, pero cuando pasa el tiempo te sientes muy solo. Y aparte ya estaba con Rachel. O sea, Rachel estaba viviendo en España mientras yo estaba en Estados Unidos. Y fue duro, fue muy duro. No es fácil vivir allí y el sueño americano no es todo lo bonito que te cuentan. One trip. I told myself that I remember 90% of it. What do I have? What am I missing? Nothing? Nothing? Nothing. You sure? I think so. Bread. De hecho, cuando mis suegros me vieron cuando llegué a España para Navidad, se quedaron flipando, porque estaba como un palillo y pálido, que flipas, porque lo único que hacía era entrenar y jugar al ordenador y no hacía nada más. Oh man, hermano mío, Mr. Oscar. First and foremost, congratulations on a great career. The first time that I met you, if you remember, I picked you up from the airport. You were freaking out because somebody had gotten into your Twitter account, and we were able to get it back. And I know that the first weeks at the house were difficult for you because you were in a different country. You were in a house, as nice as it was, you were in a house by yourself. You know, that said a lot to me about you because I would never be in a house by myself, especially in the middle of the forest. I'm not brave enough to do something like that. But you know, one of the things that best inspired me about you was the fact that you were fearless in going after the things that you wanted. You understood what it was. You saw yourself a certain way, and you went out of your way to make that a reality. And that to me was always something that was one of the best features that you had. The camaraderie that you developed with everybody in Optic, me included. Y llegué allí, jugué el primer partido, salió todo perfecto. Encima a mí me gusta compartirlo con los fans y Optic Gaming tiene una fanbase enorme, enorme. Y cuando empiezo a jugar bien, ellos no sabían ni quién era. Y claro, para ellos era como una historia de llega aquí alguien que no sabemos ni quién es y resulta que es buenísimo. Y todos los fans de Optic me apoyaron a muerte. También fue una de las cosas que hizo que no me fuera, porque me sentía súper arropado por la gente. Y eso también lo he dicho en algún vídeo, en blogs, de que hubo un momento que estuve muy cerca de irme y solo porque la gente me apoyaba tanto dije, bueno, me voy a quedar un poco más a ver qué pasa. Pero fue por ellos también. Buah, ese torneo fue espectacular, por varias razones. La primera, era uno de los pocos torneos que ha sido televisado en TBS en Estados Unidos, lo podías ver en la tele, un torneo de eSports, cosa que no pasaba, vamos, no sé, no recuerdo otro. Y había una cantidad de público impresionante, era donde se hacían los shows de la NBA en el estudio, de hecho vi a Shaquille O'Neal y me hice una foto con él también. Y nos tocó contra Fnatic en grupos, perdimos, o sea que empezamos perdiendo y luego conseguimos ganar los dos siguientes partidos, pasamos a playoffs, jugamos contra Mousesports, un equipo muy fuerte donde jugaba Nico, que es uno de los mejores jugadores del mundo, ahora está en G2. Estaba Lowell también, que es un jugador español, uno de los pocos que ha jugado internacionalmente, y les ganamos.
Bueno, el partido contra Optic en E-League, la verdad que fue un partido bastante difícil, sobre todo porque el equipo de Oscar Optic en aquel momento yo creo que estaba en su prime. En plan, los 5 jugadores estaban a un muy buen nivel y yo creo que fue un partido bastante complicado y por eso perdimos. Luego pasamos contra FaZe, que Optic contra FaZe es como el Barça contra el Real Madrid. Y les metimos un 2-0 también. Y luego nos tocaba el Raid Boss, que es Astralis, que es el mejor equipo de la historia del Counter. Que era un partido súper difícil, pero todo el torneo jugamos increíble, como con cero presión. Los 5 jugadores muy bien compenetrados, juego en equipo. Individualmente en nuestro pick todos. Éramos 5 jugadores de entre 18 y 20 años, los 5. Sin coach, no teníamos coach. Y conseguimos ganar el mayor torneo de mi carrera. Y bueno, eso muy poca gente lo ha podido llegar a vivir y es algo que no se me va a olvidar en la vida. No era consciente de lo que acababa de hacer cuando acabó el partido. O sea, como que no nos lo esperábamos. Y no grité, bueno, estaban hasta mis padres mirándosela, todo el mundo estábamos viendo eso porque cuando ganó, bueno, unos gritos de alegría, felicitándole todo el mundo y es una recompensa dentro de todo el sacrificio que hizo para irse a Estados Unidos, porque de verdad que es muy duro irse allí, sobre todo solo. Luego tuvo la suerte de que tenía buenos compañeros y luego que Adri, el amigo que conocíamos en común, se fue a vivir a Estados Unidos con él durante una temporada hasta que llegué yo. Era como que acabamos de ganar un torneo y me di cuenta después. Cuando ya llegué al hotel y me estaba felicitando todo el mundo, dije, es que acabo de ganar un torneo mundial contra el mejor equipo de la historia. O sea, no es un torneo cualquiera. Y me acuerdo que no podía dormir por la noche pensando, madre mía, ya he conseguido todo lo que quería. O sea, no me lo puedo creer. Qué rápido, qué bien, qué todo. Y eso me trajo problemas más adelante. También. El cumplir las metas cuando tan temprano y eso te hace perder un poquito la ambición después, porque como ya lo has conseguido, tienes que conseguir otras metas. Our preparation going into the major was really bad because we planned to do a bootcamp before, 2 weeks or 3 weeks before, but I got a visa problem, a visa issue, and I was stuck in Spain for a while. And to do the visa I had to go to Italy. Después de ganar todo lo que ganamos, nos clasificamos al Major, que hubo un problema antes del Major y es que mi visado, tenía que hacerme el visado estadounidense para poder jugarlo y tenía un deadline muy corto y me tuve que ir a hacerlo a Italia, o sea, porque era más rápido que en España. Y no pudimos entrenar durante todo ese tiempo porque yo estaba en Europa mientras mis compañeros estaban en Estados Unidos y fuimos muy poco preparados al Major y lo perdimos. Y eso creó un conflicto dentro del equipo y un jugador se fue, que era nuestro IGL, el líder en game, se fue a Team Liquid y tuvimos un periodo de tiempo donde no encontrábamos a un quinto y eso creó muchos problemas dentro. Y luego empezamos a recibir ofertas de montones de equipos del mundo. A mí me estaba ofreciendo un montón de gente. Pero Optic me había dado la oportunidad, me gustaba mucho la organización y Héctor, el CEO, para mí era una persona súper importante a nivel personal. Y gracias a Héctor, que es un padre, tanto, bueno, no es un padre, pero se portó como un gran amigo, una persona muy cercana a Óscar, que hoy en día siguen teniendo contacto y él le pide consejos y él le contesta y tienen esa relación que no hablan todos los días, pero sabe que siempre va a estar ahí. Ambos, se van a tener ambos siempre. Héctor es una gran persona. Y quería ser lo más leal posible. Entonces me quedé hasta el último momento. Fue el último en irse de todo el roster que ganamos a Astralis. Yo fui el último en irme, todos los demás se fueron. 2 a Cloud9, 1 a Liquid, etc. Y acabamos jugando en un equipo europeo, viviendo en Estados Unidos, que conseguíamos resultados, pero no eran tan buenos como antes. Y al final acabé harto de estar viviendo en Estados Unidos y quería volver a vivir en España y eso es lo que hizo que dejara Optic. Yo me acuerdo perfectamente que estaba escribiendo el tweet desde Barcelona que dejaba Optic y se me caían las lágrimas. Mientras lo estaba escribiendo y leía las respuestas se me caían las lágrimas porque
era como algo tan bueno que te ha pasado que lo estás dejando y es como que da mucha pena, porque si yo fuera de allí no lo dejaría. Si mi familia pudiera vivir allí tampoco lo hubiera dejado, pero no lo aguantaba. I'll always remember you were definitely somebody that I appreciated while you were here. I appreciate you now. You'll always be family to me, as you know. And I wish you nothing but the greatest success in whatever it is that you do next, whether in content or in business, whatever it is. I know that you will identify what that is and go after it with all your might, and that will always be one of the most inspirational things about you. So I thank you for the championship that you got, Optic, for Counter-Strike. I still have it right there. I still have your mouse right here. The mouse that you won E-League Season 2 with. It's a Call of Duty Black Ops 2 mouse because you want it to be funny, and that to me is one of your best features. You're always up for a good time while still being very diligent and disciplined in everything that you want. So I wish you nothing but the best, Oscar. I'll always be here for you, as you know, and hopefully I'll see you soon in person. Long overdue. Cuando yo volví a España estaba buscando un equipo en Europa que no fuera español, sino que fuera internacional Tier 1 y G2 era uno de ellos. Yo hablo francés, pero hace muchos años que no lo hablaba porque tengo familia francesa, pero solo los veía en Navidades y hacía como 6 años que no hablaba francés y lo había perdido un poco. Lo entendía todo, pero no sabía hablarlo perfecto. Entonces iba a clases de francés 5 días a la semana y me apunté a clases de francés. Y les dije que quería hacer trials. Y bueno, hice las trials, jugué bien. Ellos ya me conocían porque habían jugado contra mí. Y me quisieron. Hello to the G2 Army. I'm Mixwell, Oscar Cañellas from Spain. I came here to G2 from Optic Gaming, and it's been a pleasure to be here. My teammates are really funny, and they also work really hard, so we've been grinding a lot, and I'm hyped to be here. Al principio, cuando empezamos a entrenar y jugar, yo intentaba hablar en francés lo máximo posible, pero me daba cuenta de que muchas veces no sabía exactamente cómo decirlo o tardaba esas décimas de segundo que te hacen ganar o perder. Entonces al final acabé hablando yo en inglés y ellos en francés, cosa que no era lo más idóneo. Y no fue del todo bien por razones obvias y no jugué mal, pero no podía dar mi máximo potencial porque la comunicación no fluía bien. Esta historia es muy graciosa porque yo estaba de vacaciones en España y North, que es un equipo de Dinamarca con 5 jugadores daneses, tenían que jugar en la DreamHack Valencia, que es un evento internacional que se hace en Valencia, y North estaba clasificado, pero tuvo un problema interno y se les cayó un jugador. Y faltaban 3 días para empezar el torneo. Y de repente me llama alguien por teléfono y me dice que si puedo jugar la DreamHack Valencia con North. Y yo estaba pensando, ok, creo que es perfecto porque estoy ahora mismo en una situación donde me vendría bien enseñar a la gente que todavía soy muy bueno y en un equipo que era de los mejores del torneo. Y dije, de una, sí. Y sin entrenar, nos vamos al torneo, cojo el tren a Valencia y antes de los partidos el coach me enseñaba todas las tácticas, me decía toda la utilidad que tenía que tirar, cómo se llamaba cada cosa, que muchas tenían nombres en danés, y tenía que aprendérmelo antes de entrar al servidor a jugar el oficial sin haberlo entrenado nunca. Y bueno, me tocaba jugar con AWP, el francotirador del equipo, y él me decía, aquí es donde están las debilidades del otro equipo, puedes hacer este pick, tal cual.
y digo, ok, nos ponemos a jugar y todo sale perfecto todo el rato. O sea, yo estoy jugando súper bien, de hecho el segundo mejor de todo el equipo, el MVP fue Valde y yo fui el segundo mejor, jugando con AWP, y el tío me decía, el equipo nunca había jugado con una AWP tan inteligente, me decía. One's going to learn behind, come up from the ramp, but get picked apart. Still getting one in, but immediately shut down, and Mixwell is on point right now, 3K. Will he get the 4K as well? Yes, he will. Who else but Mixwell? Y fue una victoria contra Luminosity, un equipo brasileño de los mejores, muy bonita, porque al recoger el trofeo en el escenario, yo iba con la bandera de España y todo el mundo estaba coreando mi nombre y fue como ganar en tu casa, que muy poca gente lo ha podido hacer eso también. O sea, me han pasado muchas cosas buenas y esa es una de las que no voy a volver a olvidar jamás. Un roster español, el sueño de Mixwell. El Dream Team español se va a Nueva York. El equipo más ambicioso de Counter empieza arrasando. Los jinetes, los reyes de los qualifiers, invencibles. Solo os pido una cosa a toda la gente que estáis viendo hoy, que intentar abrir un poco vuestra mente, no hagáis prejuicios, porque en un rato os explico muy bien por qué estoy haciendo esto y quiero hacerlo ahora que tengo 22 años y no cuando me esté retirando. Cuando volvimos a España, Óscar, desde que lo conozco, siempre ha tenido el sueño de llegar con un equipo español en un mismo idioma, de un mismo sentimiento, a lo que él había conseguido en Estados Unidos, y era pues, el famoso super equipo español con Movistar Riders. Y lo afrontó muy bien, porque realmente era lo que quería y lo quería intentar. Es un chico que cuando tiene un proyecto o un sueño lo intenta conseguir, que a veces sale y a veces no, pero que no pasa nada, que no arriesga no gana. Y acabé en Movistar Riders, que fue el equipo que más me gustó, cómo tenían todo montado, tenían una infraestructura con el MEC en Madrid, tenían ya 2 jugadores que quería. Entonces fue 1+1 y hicimos el equipo español. Bueno, a Óscar le conocí en la etapa de CSGO cuando fichó por Riders, por Movistar Riders. Yo estaba trabajando ahí como editor de vídeo y bueno, nos estuvimos conociendo en las oficinas y tal. Pasábamos tiempo juntos cuando había descansos y tal y bueno, poco a poco fui haciendo migas con él. No tenía ese nivel que diferenciaba el ser de los 20 mejores, que son unas máquinas que en todas las rondas van a full, no lo tenía ya. Jugaba y tenía la suerte de que a nivel táctico era una persona que siempre sabía lo que tenía que hacer, pero a nivel individual no estaba al mismo nivel que antes, entonces se notaba eso. Y la gente me lo recriminaba mucho, porque estaban acostumbrados a otra cosa. Y yo tampoco estaba acostumbrado a que la gente me atacara tanto. No me había pasado nunca. Entonces, todo a la vez me creó inseguridad, me creó una sensación en mi cabeza de que esta gente, ¿por qué me está echando mierda? Como tiranizándolos a ellos. Y se me fueron quitando las ganas de jugar poco a poco. Y luego que tuvo momentos muy buenos también, porque a mí me caen muy bien los compañeros que tuve y tuvimos momentos súper bonitos. Y aunque no saliera tal y como nosotros creíamos que iba a salir, creo que ilusionamos a un montón de gente, porque en España nadie era muy relevante y un movimiento así que era tan arriesgado hizo que mucha gente tuviera muchos ojos puestos en el proyecto y reavivamos un poquito la llama del CSGO en España, que siempre ha sido muy pequeña. En España siempre ha sido territorio Riot Games. Siempre sacamos el lado positivo, que aunque para él no funcionase el proyecto para llegar a un Major con un equipo full español, sí que le sirvió a Riders para seguir evolucionando y llegar a
esos majors, esas Pro Leagues en las que estamos actualmente. Me di cuenta de todo lo que estaba pasando, me pegó un bajón y estaba con Raquel y le dije que creo que me voy a retirar, o sea, no tengo ganas de jugar más. Y Raquel se puso a llorar y a gritarme, a decirme que no puedes dejar que esto te afecte tanto, que no puedes dejar que tu carrera se vaya a la mierda por algo así y que no va a permitírmelo y que salga de la habitación, porque yo me había quedado 2 días en la habitación sin salir. O sea, estaba todo el rato súper deprimido y pensando que no sé qué voy a hacer y no tengo ganas de hacer nada. Y bueno, es uno de los momentos donde si ella no hubiera estado, a lo mejor lo hubiera dejado. Muy duro, pero al mismo tiempo pues muy bonito, porque ahora lo pienso y digo, joder, qué suerte. Al año de estar en Movistar Riders, Cloud9 vino a buscar a Óscar para su equipo internacional en Estados Unidos y lo tuvimos que hablar en plan de wow, otra vez vamos a tener que pasar por esto de la distancia. Cuando salí de Movistar Riders me fui a Los Ángeles otra vez. Cloud9 pagó mi buyout. My nickname is Mixwell. I'm 23 years old. Full name Oscar Cañellas. It's hard for you guys, but yeah, I'm the Spanish guy, basically. Pero lo llevamos bien, ante todo comunicación, y sabemos que nos apoyamos mutuamente dentro de nuestras carreras profesionales, y yo decidí quedarme porque vivo por el proyecto de CSGO y por los futuros proyectos que tenemos en Riders, como el de Valorant, que también llevo, y creo que fue una muy buena decisión. Y me encontré con un equipo que tenía un montón de problemas. De hecho, jugué con Tenth, un jugador de Valorant que es el más conocido de todos hoy en día, pero que en esa época tenía 17 años. El madurar sola y el al estar allí otra vez fue en plan, sí, es el camino que tenemos que seguir, y si allí se alarga, me movería hacia allí, evidentemente, o sea, si es por periodo corto de tiempo está genial. Y había muy mal rollo. Y luego la organización esperaba mucho más. Y al final lo que acabó pasando es que me quedé solo. Vendieron a 3 jugadores, Tenth fue bencheado y estaba solo en el roster. Entonces, no se encontraba jugadores para poder fichar, porque en esa época Estados Unidos estaba muy mal de jugadores. Y estuvimos en una situación muy rara, donde no había reemplazos. Y se acabó estuve 6 meses en Cloud9. Pero pues al final aquello no funcionó, él no quería volver a estar en Estados Unidos, como he mencionado anteriormente, es muy duro, y volvimos para España a buscar pues otro tipo de proyecto. Y cerraron el equipo porque quisieron fichar un equipo entero, porque como no encontraban reemplazos, lo que hicieron fue fichar un bloque entero y me quedé fuera. Y yo creo que cuando pasó eso dije, tengo que tomarme un tiempo de descanso, o sea, ya han pasado tantas cosas que ya necesito descansar y ver qué es lo que va a pasar después. Y justo salió Valorant. Empiezo a hacer stream, empiezo a hacer contenido en YouTube, y cuando sale por fin que podemos hacer stream dando keys a la gente que te ve, tenía 10.000, 20.000 viewers, 25.000 cuando sale el juego. Empiezo a jugar con Ibai. Con Necro, con Revenant, con Ulises. Y probó la beta y me vino en plan de ¡buah! Este juego está guapísimo, es un nuevo shooter, me lo estuvo enseñando porque aún no se podía hacer en streaming y todo, y le vi una chispilla. Y nos hacemos un equipo jugando todas las tardes, streameé 10 horas al día durante 2 meses, sin ningún día de descanso. Me he puesto la configuración de Mixwell, me he puesto la tuya, tío. ¿Lo hacemos ahora, Revena? ¡Qué bueno, ¡Qué bueno, Revena! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, Revena! Yo estoy muy contenta, son 2 etapas muy distintas. CSGO era otra persona, con otros objetivos y con otra mentalidad, y en Valorant es otra muy distinta, más madura, más abierta
le dio muchísimo más acercamiento a abrirse a él mismo hacia las personas y estar más expuesto y que la gente lo conociese no solo compitiendo en un stage. El cambio que pegó Mixwell de CSGO a Valorant a mí en especial me hizo muchísima ilusión porque yo le veía como sin un rumbo desde hace varios meses y podría decir incluso un añito o más, porque cuando acabó su época en Movistar Riders nadie sabía qué iba a ser de él, nadie sabía qué es lo que quería hacer. Salió Valorant, empezó a streamear, creadores que admiramos jugaban con él y que él admira, por supuesto. Yo creo que fue algo súper bueno, sinceramente. Yo creo que estaba ya quemado del juego y es algo que comprendo. Al fin y al cabo, su última época, yo creo que quizá a lo mejor no tenía quizá las mismas ganas o la misma ilusión, porque al fin y al cabo cuando llevas tantísimo tiempo con algo, es inevitable que te acabes cansando. Y yo creo que Valorant fue un soplo de aire fresco completo para él. Y yo creo que Valorant le dio muchísimo. Probablemente el tiempo que mejor me lo he pasado nunca. Estas últimas semanas han sido una locura. Absolutamente todas las organizaciones del mundo estaban hablando con mi representante. Menos mal que no lo tenía que hacer yo y que tengo uno porque te vuelves loco con estas cosas. Y nada, Carlos contactó y de entre todos los clubes, pues G2 era el que más... Creo que lo hace mejor en términos de hacer equipos porque en todo lo que juegan lo hacen bien. Están número 1 del mundo en CSGO, tienen el equipazo en el LoL. Todo lo que tocan pues parece ser que lo hacen para ganar y yo lo que quiero es ganar. Una responsabilidad muy grande, pero también creía que estaba preparado para hacerlo. Prefería tener yo la responsabilidad a depender de otra persona. Y también el hecho de conocer a todos los jugadores que estaban jugando desde la beta me dejaba muy claro con quién quería jugar. Y estar en G2 te da la fuerza de poder contactar a cualquiera y que todo el mundo quiera venir. ¡Nice! ¡Let's go! Era fácil. Y contacté y hicimos el equipo con la gente con la que creía que tenía más sinergia, con la que me llevaba mejor. Porque el equipo le gustaba, junto con Ardis, Patitec, David P. y Piz. Pero también que fuera muy competitiva, porque en G2 si no ganas tienes problemas. Y todo salió perfecto. Y lo ganaron todo durante un año. Yo recuerdo aquella época muy, muy divertida, porque era un grupo muy divertido. Fue como vivir todo lo que me hubiera gustado vivir durante 6 meses seguidos, todos los días, y tener una vida idílica. Todo salía perfecto. Do what he can, but it will be G2 that will come out on top. Team 5, G2. Shine, he's got some extra information, but if he uses the ult, they clearly know what to do. Here we have it. G2 Esports. Están localizados, se sube rápidamente, Miguel se precipita, le pega la bala con el cacique, ¡se acabó! ¡Se acabó! Oh my god. He gets what? Oh my god, I cannot believe it went that far. Tengo muy buenos recuerdos de esa etapa porque el estar en G2 y el equipo que teníamos era como que, no sé, como que había mucha presión sobre el equipo, sobre cómo lo íbamos a hacer y como que había muchas miradas puestas en nosotros, porque yo creo que se juntaba el hecho de estar en G2 y aparte con todos los fans que tiene Mixwell era como que la mayoría de todo el mundo estaba pendiente. I felt something with him. I just felt that he was a good guy, and overall he had just a good heart, and he thinks about the others, how the others thinks, and he's just a good guy. What the fuck? Hello. Nice. So he's streaming. Kolda not streaming, but it's okay. Like you can see, guys, come. Mixwell is streaming. Mixwell, you can say hello to the camera, please. Mira, él. Yeah, the camera. So the first time I came to G2,
The first time I bootcamp with him, it was like for like 23 days. It was the first time I was out of my home for like so long, and it was with him. So I just felt good. I just felt like he was a big brother for me, and he was taking care of the others, taking care of me, and I just felt good. And from that point, I knew that he was just a good guy, and I knew I could count on him. If something was gonna happen, I just can call him, and he's gonna be there. I know that. So it's just good to feel that way, I guess. Hola a todos, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Un día más desde el escenario, desde los platós del estudio en Berlín. Arranca en breves instantes el partido más importante de la historia reciente del conjunto de G2. La primera semifinal de la Masters. Rusia, Gambit contra el conjunto europeo de G2 Esports en un auténtico partidazo que puede servir para que el conjunto de G2 se clasifique matemáticamente ya al Championship, al Mundial de diciembre. Por parte del conjunto de Gambit tenemos a Defo, Nats, Chronicle, Redgar y Seidos. Los más esperados y admirados: Aboba, Coldamenta, Nuki, Kellogg's y Padre Mixwell. G2 que necesita ganar sí o sí para llegar a esas finales, ¿no? Ya llegando a las finales estaría clasificado prácticamente, así que entenderíamos que hoy tiene que venir con todo el equipo G2. De hecho, la predict en este caso va para la gente de European contra la gente de Rusia. De que lo habíamos hecho mucho mejor de lo que mucha gente pensaba, porque la gente esperaba de nosotros como que fuéramos los mejores del mundo, pero en ese torneo terminamos tercero y cuarto puesto del mundo, que no estaba mal para cómo habían ido las cosas, así que fue bastante bien. Luego aparte vivimos mucho tiempo en Berlín, fue como 2 meses que estuvimos, Mixwell, Lucas y yo nos quedamos todo este tiempo y estuvo bastante bien. Todo se fue un poco a la mierda en ese 13-0 de Gambit en la Masters de Berlín, que aún así fue una muy buena posición de G2 en el torneo. Muchas gracias a todos por ver el vídeo de hoy. Este va a ser el último vlog, ya que hemos caído eliminados ante Gambit, han jugado muy bien, muy merecida la victoria. Casi hacemos la heroica de pasar de 0 puntos a llegar al Mundial, ha sido un run bastante bueno, la verdad, estoy orgulloso del equipo. El partido de hoy, Gambit ha jugado espectacular. Y estoy muy orgulloso del trabajo que hemos hecho también en este apartado y nos vemos en los próximos vídeos. Un abrazo, un beso y chao. Muchas gracias. En la última etapa de G2 fichamos a el core de Giants y no teníamos líder en game y me convencieron para que yo lo fuera. Cosa que yo ya avisé que no quería serlo, pero bueno, me he sacrificado muchas veces y es una de las cosas que he aprendido también, que a veces es mejor no sacrificarte por el equipo porque al final acaba siendo peor. Pero bueno, acepté ser el IGL y empezamos a jugar y perdimos los 2 primeros partidos. Y después de los 2 primeros partidos deciden benchearme directamente. Y bueno, yo ahí le vi tocado. En el momento de la noticia él estaba muy tocado, es un momento que yo nunca había visto a Óscar en ese punto, no había tenido nunca esa sensación de decir, hostia, ¿qué va a hacer? ¿Qué le puedo decir? ¿No? Era como, nadie se lo esperaba, ni siquiera él, entonces fue un impacto muy duro. So they called me to play again, which I said yes. They asked me to play Duelist again with G2, so I said yes. And I heard the news that he was benched and then I was gonna play instead of him in the team. So I've decided to call him before doing it because I wanted to know how he was. And when I called him, he was sad. He was super sad, and he was not accepting that. Like after 2 losses, he was not accepting that. So he was just confused. And I was just taking his news, how he was, etc. And he told me that, yeah, he was like super sad, super depressed, and he was happy for me. And he was just lost a bit, and I tried to help him. And it was just a good time to have him in the phone. También tengo que decir que entrenaron un día sin mí y un día más tarde me hablaron para decir que volviera. Y habían puesto en Twitter ya que yo estaba bencheado. Y les dije que no. Porque yo no quería que
la gente tuviera la percepción de que he vuelto por la presión pública. Porque había tanta presión pública que si ahora me vuelves a meter en el equipo, la gente va a decir, mira, lo meten solo porque es un influencer. Pues yo dije, pues no, ahora juegas con la persona que ha entrado por mí y si las cosas van bien, me voy a otro equipo. Y si no, ya veremos más adelante, porque yo no quiero dar esa sensación de es intocable. A mí siempre me ha contagiado el valorarme a mí misma, el pelear por lo que quiero, ser ambiciosa dentro de lo que pueda, ¿no? Y me aporta mucho valor, mucho valor. Y después de un mes y pico, volvieron a decirme que volviese y nos clasificamos a Reykjavik. Nos clasificamos a la Masters y nos fuimos a Islandia a jugar. Vendido en Hook, aterriza, lo escucha, le viene el Dimensional, lo encuentra y Mindfreak para culminar. 8-4 barrida. ¿Cuántas? Absoluta de Paper Rex. Es Enrique Vic, el teleport que es malísimo, pero finalmente Aoba consigue sacar la baja ante el fallo de Mindfreak. Otro más para Abai, contesta también Forsaken, apertura por parte de Medo para sacar la primera, para sacar la segunda. No va a haber tiempo para más. Cierra finalmente Paper Rex. Es difícil jugar contra un Yoru Bind. Ya sabéis que yo soy muy fan de Yoru. Y él lo ha jugado a la perfección. El chaval es muy bueno y ha jugado mucho mejor que nosotros y lo que tenemos que hacer es mejorar para el siguiente torneo porque hay muchas cosas que mejorar y creo que sí lo podemos hacer. No hemos jugado a nuestro nivel, también os lo tengo que decir, es la realidad. Después de eso no conseguimos clasificarnos a la siguiente Masters, no conseguimos clasificarnos a Champions y luego pasó todo el drama de Ocelote y G2 perdió la plaza de la WCT y me tuve que buscar otro equipo. El pasado fue increíble. El presente, aún mejor. Y el futuro es incierto, pero prometedor. Desde el minuto 1 tuvimos muy claro que queríamos contar con él y que queríamos construir junto a él Heretics 2023 en adelante. Hola a todos, muchas gracias por venir, muchas gracias por el apoyo. La verdad es que esta presentación me pone más nerviosa que jugar, así que lo único que voy a decir es que estoy muy contento de estar en Heretics. Va a ser un año muy divertido para todos nosotros y voy a trabajar como siempre lo máximo posible para dar todo lo que yo pueda y llegaremos a lo más lejos que podamos. Confío muchísimo en el staff y en el club. Ellos han confiado en mí desde el día 1 y yo creo que es algo recíproco. Estoy muy contento y muy tranquilo en ese aspecto. Team Heretics fue el equipo que más fuerte fue a por mí. O sea, G2 le dio una oferta, Heretics hizo otra contraoferta y aceptaron mucho más rápido que todos los demás. Entonces G2 ya no bajaba de ese número, porque sabiendo que Heretics lo va a pagar, no lo vamos a bajar. Y en cuanto yo me di cuenta de que Heretics iba tan fuerte, dije, a ver, un club que te da tanta confianza y te quiere tanto, es mejor. Mi primera impresión fue, para empezar, que es bastante más alto de lo que parece. A mí me dicen lo mismo, pero él además me sorprendió a mí, o sea, es un tío alto. Y le vi muy estresado. Fue un momento en el que justo había tenido las negociaciones con los equipos, en la off-season del Valorant, y le vi muy estresado y vi también que era una persona como muy calmada, mucha templanza. Me enseñaron las instalaciones, cómo iba el club, tuve una reunión con ellos y dije, a ver, es un club con muchísimo potencial, es un club con un montón de fanbase y son muy ambiciosos. ¿Por qué no? Al principio era como que lo veíamos muy difícil, pero para nosotros era un objetivo claro. Era, vale, vamos a entrar en VCT, tenemos que hacer un nuevo equipo de Valorant. La pieza que queremos tener es Mixwell, al final es el mejor jugador español, el jugador más legendario, una de las figuras más importantes de los esports de España. Heretics acaba de dar el paso a entrar en esta liga
necesitamos tener un jugador de su talla. Entonces al principio sí que lo veía muy complicado, pero después creo que hicimos una apuesta muy grande por él. Él creo que nos vio muy decididos y se decantó por Heretics. ¿Cómo va a ser? ¿Cómo? ¿Tú estás claro? ¿Dónde Alfredo para cámara? Listo. Entonces el reencuentro pues muy feliz, conocernos desde pequeños, desde que tenemos 15 años, crecer juntos, conseguir todas las cosas que hemos conseguido juntos para España y sobre todo los objetivos individuales que hemos conseguido y encima ahora después de 10 años o no sé cuántos, 8 o 7 años, volvernos a juntar en otro juego y encima ganar. Vamos todos primero. En el mejor estado de forma en el día de hoy, un Team Heretics que va a disputar su último partido en competición europea, en competición nacional de la historia, y un Rebels que quiere hacer el back-to-back champion. Vamos a ver lo que sucede. Darakin se ponga por delante, localiza en el ángulo corto. La primera para Fizzy Lowell que lo limpia. Jenny del 3K, Jenny 27 de vida. Sale rápido con el 2 buscando el duelo Yugri. Demasiado buscando, pero Grubiño se esconde y aguanta. Con la Sheriff en la mano, electrocutado. DJ consigue sacar 2 bajas. Mixwell contra el mundo ahora en el 1 para 2. Las ve que está caída, quedan 20 segundos. Consigue sacar la primera, sprayando a través de este muro de la Viper que ya se va a desintegrar. Mano a mano ahora entre Chambers, a ver cómo lo juega Oscar. Tiene la zona anclada Gats ahora porque está revisando la Spike. Tiene que imprimir una marcha más ahora Oscar. Se abre la triple. Para Mixwell. Es el 1 para 3 ahora. Quiere aguantar a Fizzy. Lo tiene muy difícil. Desde la zona central quiere llegar Rubiño. Está spoteado. Prueba fortuna. Muy tocado Fizzy ahora 79. Cierra Mixwell. Cierra Oscar. Victoria para Team Heretics que se proclama. Por fucking power, boys. Wasim, bro. Guys, this is for fucking power up. I think he helped me more in real life than in the game. Like the way he is, the way he acts, the way he's gonna be for the matches, the way he's gonna do interviews, the way he's relaxed, the way he speaks. There's a lot of things that you can say. But more, if I had to say something, like only one thing, it's just Oscar and himself. Relax. It's just him. I like the way he is. I remember when I played Timber on Bind against Gil, he had a lineup from spawn to the TP. Yeah, we had it. Me alegra que estemos en la VCT y estamos compitiendo al máximo nivel de Valorant y que en su último momento de competir estén en el máximo nivel de un juego como es Valorant. Al final no es algo que mucha gente pueda decir. I got benched by G2 and I came to Heretics, and now he's here again with me, and yeah, I just like him, so I'm just happy that he's here. Because we're doing mistakes that cost the game. I'm just saying, play more as a team on attack. It's the only thing I have to say. The only if I say that we can take aiming with my stun, take aiming every round. Like, just take it. Okay? So listen to my input because we're not doing it. There's so many players rooted in on the site. A good attempt. Wrapped down to just one. Giacomo has to do it alone. A stinger. Good for the first. And the second. EG. What's the next step? I said we're going to Berlin. I said, oh,
y muchas veces se puede explicar las cosas en una cámara, en una entrevista, pero es vivirlo, es el ver la cara que tienes en esa situación, cómo te sientes en esa situación. Y se ha dejado la vida en ello, se lo ha dejado. Y esta recompensa que tiene de la gente que ahora le conoce un poquito más, es que para mí es muy gratificante que la gente la aprecie tanto. Hombre, yo creo que a nivel deportivo esta primera mitad del año no hemos tenido, yo creo que los resultados que esperábamos. Sí que es cierto que bueno, pues estamos en una situación en la que poco a poco Heretics se va estableciendo más en las ligas en las que compite. Mi objetivo al final siempre es ganar, pero creo que tenemos recorrido, creo que con él tenemos bastante recorrido por delante. Y a nivel personal creo que es una persona extraordinaria, es decir, tiene una capacidad de liderazgo, de trabajo y al final es un tío tan profesional que cualquier equipo le gustaría tener. Competir en un equipo donde nos lo pasemos bien y compitamos por ganar, por supuesto. Esta temporada no ha sido así y ha sido bastante difícil para mí porque me cuesta mucho soportar ciertas actitudes. Supongo que es por la edad. Es lo que tiene un juego así, ¿no? Un juego de equipo en que como una pieza falle, se va todo un poco al traste. Y le notaba mal, le notaba como pensando, joder, otra vez me vuelve a pasar lo de que una persona esté mosqueando a todo el grupo. Que al final somos humanos, él es humano también porque muchas veces la gente pues enseguida critica o enseguida se piensa que, no sé, que somos como robots o que es un robot y Nisbull a veces pues da la imagen esa como que es así como muy serio, muy tal, porque es como que él tiene las formas como, no sé, como muy definidas, que es una persona así que se comporta como muy correcto, pero obviamente también es una persona que le han pasado muchas cosas en su vida y que no es y que tiene también esa presión personal que tampoco no sé cómo decirlo, pero que no es perfecto y que la gente no tiene que esperar eso de él. Donde se pueda competir por los torneos y que no tengamos ningún tipo de problema interno, sino que simplemente estemos todos los días trabajando para llegar a nuestra meta con buenos jugadores y con un staff competente y disfrutar del día a día. Porque yo ya no juego por dinero, no juego por sobrevivir como lo hacía antes, juego por divertirme y por compartir las cosas con la gente que me sigue, que lo hace súper bonito. Si tengo eso, no tengo ningún problema, pero si no lo tengo, me cuesta mucho mantener el nivel porque me da la sensación de que no debería estar haciendo eso. Debería estar haciendo pues, creación de contenido o otra cosa, porque para sufrir, ahora mismo no me hace falta sufrir. Puedo vivir perfectamente haciendo algo desde mi casa que me genera más ingresos que ser jugador profesional y es lo único que busco. Competir en un equipo donde nos lo pasemos bien y compitamos por ganar, por supuesto. Salga bien o mal el proyecto, lo haces con buen corazón, ¿sabes? Y nuestro proyecto de vida es un poco el reflejo de lo que quieres hacer también en tu trabajo. Es quiero hacer las cosas bien, quiero estar rodeado de buena gente. Y aunque no lo encuentres, no pasa nada, no hay que centrarse en las cosas negativas, hay que centrarse en plan de si esto ha salido mal, coger el punto positivo e ir hacia futuro. Y lo admiro mucho, le quiero mucho, le amo mucho y no me quiero emocionar, pero es increíble, de verdad. Hombre, yo creo que el equipo le ve como lo que es como el capitán, el líder positivo del equipo, ya no solo a nivel in-game, que no es necesariamente él, sino joder, como experiencia, como figura, como un poco padre, ¿no? Como le llama todo el mundo del equipo. Y también ese mismo rol también lo ve los fans, la gente. O sea, se le llama padre por un motivo, es que al final él, con el cambio que dio de Counter al Valorant, todo el proceso
de enseñar a jugar al Valorant, todo este proceso de que sea un nuevo juego, y quien lo apadrinó fue él, ¿no? Entonces, él le ha enseñado a muchísima gente el juego, él le ha enseñado a jugar, mucha gente lo ha vivido desde el principio con él, y eso se nota. Mixwell was, I think, since he's, such a experienced player, I think he wanted to teach me a lot because, I'm very young and I'm not really experienced with tactical shooters. I think they saw I had a lot of potential and they just wanted to grow me as a player, which, I'm very grateful for. Benji, welcome to the unit, bro. Thanks, guys. Thank you. It feels bloody brilliant, mate. I've trusted everyone on this team. Every one of you, I know, can always win us around, which is the best part. I trust everyone fully, completely, and yeah, I think we've got a great team atmosphere. I'm feeling good for the game, very confident. Ahora mucho mejor. So I'm really happy that I'm gonna end it with him, such a big guy in esports. So I'm really happy that I'm here to end it with him. So yeah, I just wanna win again. I won a trophy with him last season in Barcelona, and it was good. And now I just hope I will do it again with him. Why not? And yeah, I'm just happy that he's there with me. B-side is gone at this point for Heretics, unless we see some real big hero plays coming out. He's in a good Mixwell! And again the man goes nuclear! It's the close down Koi. They are absolutely demolishing Heretics here. They'll take the first map 13 and 8. Just the whole team was very motivated because we've been doing good in practice. We had been practicing a lot where, it was only a short window before LCQ started, so there was only a small time to prepare while we were in Berlin. So everyone was playing a lot, everyone was grinding, which I really enjoy because if I'm grinding and everyone else is grinding, it's just it's a very good feeling, and you think you're going to win. So I really enjoyed it. It was a very good boot camp, and it's a great place in Berlin. Stalled out, they're not pushing off the flash, and it gives the opportunity, and keloqz shuts it down. Point blank range, up on top as well, looking for one more. keloqz is good for another. Mova goes big with two, and makes it third! But listen, you know why we won? Because we were calm at the end. I think everyone was kind of nervous, but I wasn't. And I saw what was going to happen, and I stayed calm all the time because it's the only way to win this game. It's going to be tense, and if we're calm enough to be able to read the game, we win. I think Mixwell, during the run-up to LCQ, I think considering it was his last tournament, I think he was, he wanted to prove everyone wrong. I think everybody had a lot of doubts about Heretics. Really going to be fully able to swing this one together, but they are the ones who have to move here. He can see over the smoke. He's looking right down on top of him. Down everything. 4 kills on the round. It could not get much harder than this. Gets swung on. Tormenta closed it out, and yet again, Koi win the El Clasico. Thanks for playing and trying so much. It is what it is, but I had a lot of fun. Okay. Training every day and being with you guys, it's way better than the regular season. So thanks for that, and yeah, that's it. Digamos que se le veía como triste por no haber llegado, pero a la vez tranquilo por haber hecho el trabajo bien, al menos de cara a entrenar y tal. Y lo que he dicho, las relaciones con el equipo con los jugadores eran muy buenas.
Bueno, chavales, aquí acaba la temporada para nosotros, la temporada de VCT. Me ha parecido duro, pero me lo he pasado muy bien. To my friend Oscar, I wish him the best of luck. I know he's going to smash it. He's got such a great personality, such a nice guy. I think, to be honest, he could do anything he wants. Obviously, he's always going to be a great streamer. Obviously, he's going to speak in Spanish, so I'm not going to be able to. I'm not going to be able to watch, but you know, I'm going to believe in anything that he does and put his mind to. I think he'll achieve it. So I wish him the best of luck. Durante el Last Chance Qualifier lo que quería era intentar llegar al Mundial porque sabía que probablemente era mi último torneo como jugador profesional. Quería que tuviéramos un buen ambiente porque había sido una temporada bastante regular en ese aspecto y eso sí que lo conseguimos, me lo pasé súper bien. Tenía mucha confianza porque en los entrenamientos estaba yendo todo genial, pero luego no se trasladó al oficial y bueno, nos fuimos en el primer partido. Fue un palo bastante duro, pero estoy muy orgulloso de los compañeros porque trabajaron muy bien, del staff y de todo el mundo, y creo que nos merecimos más. Si hubiéramos trasladado el nivel real que teníamos, a lo mejor podríamos haber luchado por esa plaza, y así es la competición. Ha sido una lucha para hacer un cambio en mi vida muy drástico. He tenido que irme a otros países dejando a familia y amigos atrás. A veces tengo una sensación de que he sacrificado demasiado, pero luego tengo otra de es lo que tendría que haber hecho. No sé, es muy complicado de entender. Ya me había dicho Rob, que es nuestro performance coach, que esto me iba a pasar, así que lo estoy asimilando poco a poco. Y me está costando, pero sé que lo tengo que hacer ahora porque creo que ha llegado un punto donde el competitivo es muy difícil y no es posible compaginar al 100% la creación de contenido con ser jugador profesional, y no quiero estar en un equipo dando la talla por debajo de los demás y ser un ancla de ninguna forma. Quiero aportar mi granito de arena de otra forma, como creando contenido y ayudando al equipo desde atrás, y no ser pues esa persona que cobra a final de mes y no hace el trabajo como debería hacerlo. Y bueno, ha llegado el momento de dejar de jugar. Eso es la conclusión a la que he llegado. Pero a nivel sentimental, de sentimiento, no me entiendo a mí mismo ahora mismo. Estoy raro. Following a shadow down to the graveyard, gonna say a prayer, gonna pay my dues. I've been running wild ever since I left Virginia, trying to find a face that might remind me of you. Sang another song for the ones in sorrow. Sing about the smiles that they'll never see. Sing about a love who's over across the mountain. Tell her that I love her. Don't you tell about